Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Bienvenidos a este capítulo número 7 del curso Osciloscopio. Un par de días atrasado, pero estábamos trasladando el laboratorio. Yo creo que muchos de ustedes eso lo saben muy bien. En el capítulo anterior estuvimos viendo Mixtures, ¿cierto? Ya. Y en Mixtures estuvimos viendo, los distintos mediciones, las distintas mediciones a los diversos parámetros de una señal determinada. De hecho, según recuerdo, lo vimos con los tres equipos, ¿cierto? Y para contextualizar, dado que este capítulo 7 es la continuación del 6, vamos a seguir trabajando con los mismos elementos con los que veníamos trabajando en el 6. Recordar que en ese capítulo 6 estábamos trabajando con el TDR, ¿cierto? Con una frecuencia, creo que estaba en 2 megas, no estoy muy seguro. Pero eso da igual. Da igual porque lo de hoy es cursores. Y en cursores vamos a hacer mediciones también, obviamente, de las señales, pero de una manera distinta. No por parámetros predefinidos, como si son los Mixtures, sino que por parámetros que nosotros mismos le vamos a ir dando al osciloscopio que me haga mediciones desde aquí hasta acá, por ejemplo, en el eje X en tiempo, o desde aquí hasta acá, en el eje Y, en lo que es voltaje o tensión o magnitud. Bueno, son magnitudes en realidad, pero ustedes me entienden. Y eso nos va a servir para hacer una experiencia bastante interesante que a mí me gusta mucho y que yo sé que ustedes la van a disfrutar. Que de hecho, a su vez, se recuerdan que terminamos el capítulo 6 que yo les dije tengan a mano una T, qué sé yo, BNC y unos clips para poder conectar un cable, porque es la experiencia que va en este capítulo. ¿Perfecto? Bien. Entonces ahora yo lo voy a dejar con el profesor porque lo que viene a continuación ya está grabado y nos vemos luego para que realicemos la experiencia. ¿Les parece? Vamos. Todo esto que acabamos de ver, queridos amigos, es muy adecuado cuando tenemos señales que son cíclicas, son periódicas, ¿cierto? Que se están repitiendo en el tiempo. Pero hay muchas veces en que uno necesita saber cuánto hay de aquí a aquí o de acá a acá, en la vertical o en la horizontal. Y para eso se hace uso de los cursores, en donde yo como usuario defino lo que quiero medir, desde dónde y hasta dónde. Perfecto. Los cursores a su vez tienen varias funciones y aquí sí hay alguna diferencia entre un osciloscopio y otro, ¿ok? Puedo hacer mediciones manuales, es decir, que yo le voy indicando desde dónde hasta dónde, otra que haga un tracking de la señal, que yo le digo desde dónde hasta dónde, pero si el osciloscopio está corriendo y la señal se me está moviendo o se está modificando en el tiempo, porque la señal, no sé, no es cíclica, o si bien es cíclica tiene variaciones, lo puedo dejar que los cursores hagan un tracking, es decir, que vayan siguiendo los puntos en donde yo los seteé. También hay otras máquinas que hacen un cursor, una medición por cursor respecto al mixture. Es decir, yo selecciono un mixture determinado, un parámetro determinado, y los cursores me van indicando qué porción de la señal me está tomando. Y eso es muy importante para realizar algún tipo de mediciones que es como la experiencia que quiero hacer hoy día. Así es que vamos con aquello. Bien, vamos con el 5104. Voy a dejar un poco más centrada la onda, algo visual nada más. Voy a ampliar la base de tiempo. Ahí. Y ahora voy a activar cursores. Si ustedes se fijan, acá tengo el modo de cursor y si la indicación es on u off. Vamos a dejar en on y si ustedes se fijan, a ver, en este caso los cursores están con el indicador en on, pero no aparece nada en pantalla. ¿Por qué? Porque lo tengo en modo de mixture y como no tengo ningún mixture seleccionado, no me aparece absolutamente nada. Veamos qué opciones hay. Tengo off, manual,
Tracking, bueno, XY, en este caso no estamos utilizando el modo XY, o bien Measures. Observen lo siguiente, voy a sacar el menú, y vamos a ir a Measures. En Measures vamos a agregar, por ejemplo, el Rise Time. ¿Dónde está? En el horizontal. Vamos a sacar el Rise Time. Ok. Observen cómo el equipo inmediatamente me está... ¡Ay! Al momento, aquí tengo histograma. Por favor, denme un segundo. Esto nada que ver. Vamos a sacar aquí en Measure, en Análisis, histograma off. Ahí sí. Ok, disculpen. Bien. Back. Vamos a cursores. Cursores, lo tengo en Measure. Y si ustedes se fijan, el osciloscopio sacó cursores tanto en el eje Y como en el eje X, en donde me está indicando qué porción de la traza está tomando para realizar esa medida del rise time. Ok, voy a sacar el rise time. Ahí, remove. Vamos a poner, por ejemplo, el valor, la amplitud máxima. Ahí, en la vertical, el valor top. Ahora, miren, el osciloscopio me está indicando qué valor está tomando para tomar el valor top. Voy a cambiar un poquito la base de tiempo horizontal para poder tener más periodo de la onda. Ahí está. La voy a correr un poco hacia el lado. Observen cómo esa línea me está indicando desde qué punto está tomando ese valor, el valor top. ¿Por qué? Porque los cursores los tengo seleccionados como Measure. Vean. Voy a hacer la última prueba. Measures. Este lo vamos a retirar. Remove. Y vamos a agregar uno nuevo. Measures. Agregar RMS. Veamos qué hace con RMS. Acá. Aquí me está indicando en qué nivel de la señal está su valor RMS, que es el que está mostrándome acá. Ahí. Vamos a agregar otro. Agregar. Ya, valor top. Bueno, ya sabemos que... voy a cerrar esto. Ya sabemos que el valor top ese está ahí, ¿cierto? Y el valor RMS está acá. Veamos lower. Agregar. Vamos a agregar. Estamos en vertical. El valor base. Ahí está. Cierro la pantalla. Valor base me lo está tomando acá. Si yo amplío la base de horizontal, perdón, el vertical, la resolución del eje vertical, ahí tengo el valor base. Pero una de las cosas que a mí más me gusta del modo cursor es que yo lo puedo hacer manual. Por ejemplo, voy a bajar un poquito nuevamente la base de tiempo. Perdón, la sensibilidad vertical, dale con la base de tiempo. Ahora sí que la base de tiempo horizontal. Pues, lo vamos a correr. Quiero centrar el rising time, el flanco subida. Ahí está. Ahí está el flanco subida. Vamos con cursores y la vamos a colocar en modo manual, que a mí me gusta mucho. Bien. Modo manual. Me abre inmediatamente una ventana en donde me está dando la indicación de dónde tengo los cursores de manera manual. Puedo seleccionar, en este caso está en el eje Y, o bien puedo seleccionarlo en el eje X. Ya. Lo segundo, ¿desde qué fuente? Obviamente el canal 1 es el canal que estamos utilizando. Aquí tengo en dónde está ubicado el canal, el trazo del cursor, o el cursor en realidad A del eje Y y el cursor B del eje Y. Cosa que uno es el inicio y otro es el final. Es más, aquí me está indicando, como estoy en el eje Y, me está indicando que el A está en los 2,7 nanosegundos en X y que en Y está en 1.116 voltios. V en X está en los 22.7 nanosegundos y V en Y en los 116.6 milivoltios. El delta, la diferencia del X que está en 20 nanosegundos y el delta en Y que está en menos 1 voltio. Y la frecuencia me da porque, obviamente, como aquí tiene el periodo, me indica la frecuencia del trozo en la que yo estoy midiendo. Vamos por parte. Quiero medir en el eje Y. Muy bien, desde un valor A a un valor B. Entonces, estoy en el Y, la fuente canal 1, y tengo seleccionado el cursor A. Con el ECNO general, puedo seleccionar el ECNO A y lo puedo dejar donde yo quiera. Supongan ustedes, quiero que me mida desde ahí hasta por acá. Entonces ahora selecciono el cursor B. Selecciono el cursor B. Miren,
vamos a lo siguiente. Voy a hacer coincidir este cursor con esa línea de la gratícula, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí. Bien, ahora voy a seleccionar la otra y la voy a hacer coincidir con esa línea de la gratícula. Seleccionamos el A y lo hacemos coincidir con esa línea de la gratícula. Estamos en el I, ¿cierto? Estamos con los cursores I. Entonces tengo que el A lo tengo en 1.6 voltios, AI, y el BI en 116, que la diferencia es 1.49 voltios. ¿Por qué está negativo? Porque la diferencia la hace V menos A. Y el A, en este caso es este, y el V es el de acá. Y como el V es menor que el A, obviamente el delta pasa a ser negativo. Pero si este lo dejo en la línea inferior, la medida va a ser exactamente igual. Si lo único que va a cambiar va a ser el símbolo. Y ahora el trazo B lo coloco en el superior. Mucho. Ahora tengo el valor en positivo. 1.5, antes era 1.49, creo. Era lo mismo. De hecho, si lo bajo nuevamente a esa línea y el trazo A lo llevo arriba, esto va a quedar negativo, pero van a ser lo mismo 1,5. Ahí, menos 1,5. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a medir cuánto hay desde esa cresta hasta esta cresta. Para eso, cambio la selección de los cursores. Ahora no los quiero en Y, los quiero en X. Muy bien. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Tengo un trazo A y un trazo B. Vamos con el A. Desde ahí, lo vamos a hacer hasta acá. Selecciono el cursor B. Hasta ahí. Supongamos que queramos medir eso. Ojo que luego lo vamos a utilizar en la práctica. Bien. Desde ahí hasta acá. Si ustedes se fijan, el delta aquí es de 10.4 nanosegundos. Porque obviamente el eje X acá es tiempo. Recordemos que estamos trabajando con osciloscopio. El osciloscopio trabaja en el dominio del tiempo. De manera nativa. ¿Ok? O sea, lo lógico es trabajar en el dominio del tiempo. Aunque no siempre es así. Ya lo vamos a ver también. Tranquila en John Wayne. Sigamos. Ahora, obviamente, y al igual como ya nos ocurrió en el caso del eje Y, si yo invierto esto, el valor va a ser negativo, pero va a ser el mismo. Vamos a dejar ahí, y vamos a seleccionar el otro trazo, y lo vamos a dejar en el centro, y me da el mismo valor, pero ahora negativo. Pero como módulo del valor, es exactamente el mismo. Positivo y negativo va a depender desde dónde lo estoy midiendo, si desde A a B o de B a A, ¿ok? Siempre recordemos que el delta es de B a A, o sea, o B menos A. En el caso 1054 la situación es exactamente igual, muy similar. Cursores, lo tengo en off, lo vamos a dejar en on. Tengo manual, track y auto. Tengo esas tres opciones. Recordemos que en el caso del 5104 teníamos opciones manual, track, measures y XY. Es decir, en el caso del 1054 no tiene measures, sino que tiene manual, track y auto. Son la única. Ah, no, perdón. El auto acá es measures. Lo que no tiene es XY. En el modo XY. Ahí no hace la medición. Pero la hace de otra forma. Que la vamos a ver en su minuto. Y en el caso del 1054 vamos a sacar esto. Vamos a irnos a cursores. Tenemos un modo manual y tracking. Nada más. Manual y tracking. Y en manual tenemos la misma opción, ¿cierto? Canal, la fuente, desde qué canal en realidad vamos a realizar las mediciones. Perdón, la vamos a dejar en... Estaba en tracking, la vamos a dejar en modo manual. Modo manual. La fuente, tal como ya lo dije, ¿cierto? Desde qué canal vamos a realizar las mediciones, en el caso que tengamos dos. La medición es en... Ay, verdad que esto me da... no es touch. En Y, en X y la medición es doble, X e Y. Ok, hagamos una pequeña medición en este equipo. Vamos a centrar un poquito, vamos a ampliar la base de tiempo. Ok, voy a hacer la medición desde esa cresta hasta esta. Por lo tanto,
nos vamos a cursores, ¿cierto? Manual, a canal 1, en I, perfecto, en I. Y vamos a mover... Ah, no, perdón, no, me equivoqué, es en X, ahí sí. En X voy a medir desde esa cresta hasta la segunda, ¿no? Para cambiar entre A y B, en este caso debo presionar el coma, Ay. Por ahí está más o menos la señal, ¿no? Entre cresta y cresta. Y si ustedes se fijan, acá el trazo AX está en menos 2.9 nanosegundos, el trazo, o el cursor en realidad, BX está en menos 10 y su delta está en, o sea, la diferencia que hay entre los dos es menos 7.7 nanosegundos. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Ya lo vimos, ¿cierto? Porque por la posición en donde están los trazos, pero si lo invierto va a ser exactamente igual. Vamos, queda en la primera línea, ahí, en el primer pico, vamos al segundo, vengo para acá, ahí, ahora muevo el otro, acá, y ahí me quedo positivo, 7.7 nanosegundos, ahí está el otro, ahí puedo mover los dos, ¿cierto? Vuelvo a presionar, muevo uno, vuelvo a presionar, muevo el otro, vuelvo a presionar, muevo los dos, y así sucesivamente. Y con eso puedo saber realizar misiones. Supongo usted que quiero realizar no sé, que sea una misión de voltaje. Vamos al cursor, me cambio a I. En el I aquí estoy moviendo los dos cursores. Voy a dejar este cursor en la base, ahí. El otro cursor en el valor más o menos de top, ¿no? Ahí. Y tengo menos 1.62. ¿Por qué? Porque están invertidos. Vamos. Este que está abajo, ahora lo voy a dejar arriba en VTOP. Aquí tiene más puntitos. Ahora voy a sacar el otro, el que tiene... No, estoy tomando los dos. Ahora este lo voy a dejar abajo. Aquí, en el valor base. De base. ¿El otro dónde está? No, se me corrió. En VTOP. Ahí. Entonces, desde la base hasta el top, tengo 1.6 positivo. Si vuelvo a presionar, puedo mover los dos. En fin. Ok. Ahora, la pregunta del millón. Caso práctico. Ya, ok, perfecto, puedo hacer eso. Y en la práctica, ¿de qué me puede servir? A ver, ¿qué podríamos utilizar para la práctica? Ya sé. Ok. Yo no sé si ustedes saben cómo funciona el TDR. Hagámoslo con el mismo TDR. Perfecto. Me gustó. Esto va a ser interesante. Yo no sé si ustedes saben cómo funciona un TDR. Me imagino que sí. De hecho, en algún capítulo de Todo y de Nada, uno de los primeros, de que sea por ahí en 7, 8 o 10, por ahí, vimos más o menos cómo funcionaba el Tektronix, ¿se recuerdan? Y ahí dijimos, ¿cierto? Que, bueno, es un pulso que sale, que viaja por el cable, ¿cierto? Y que cuando la señal que va viajando ahí muy campante, bailando por dentro del cable, se encuentra con una desadaptación de impedancia, hay una reflexión, ¿cierto? Vuelve. Es como los dibujos animados, que va corriendo por dentro del cable, de repente se encuentra con el precipicio y vuelve. Bien. Y vuelve hasta el inicio. Entonces, como el TDR sabe que eso va a ocurrir, lo que hace es que envía un pulso por el cable y lo queda escuchando. Y espera que vuelva. Y depende cómo vuelve, él sabe varias cosas. Sabe qué tipo de desadaptación hay al final, si es un cortocircuito, si es un circuito abierto, si se terminó el cable, en fin. Y obviamente también sabe la distancia que tiene ese cable, ¿cierto? Eso vamos a mirar hoy día. ¿Cómo sabe el TDR qué largo tiene ese cable? Súper fácil. Súper fácil. El TDR sabe algo. Y nosotros, como técnicos, tenemos que informarle otro algo y con esos dos algo lo sabe.
¿Qué sabe? Él sabe cuál es la velocidad a la que se propaga una señal en estado ideal, ¿cierto? En el aire. ¿Y qué es la velocidad de la luz? En el vacío, ¿cierto? ¿Qué no sabe el TDR? Lo que no sabe es qué tipo de cable le estamos colocando a él, a sus terminales. No sabe si es un paralelo tipo Caleco, o si su dieléctrico es de polietileno o poliuretano, no sabe si es un Heliax con dieléctrico de aire, en fin, no sabe qué le estamos colocando. Aunque ustedes no lo crean, y por un tema que no viene a caso mencionar ahora, la velocidad de propagación en un cable eléctrico no tiene relación con el tipo de material metálico utilizado. Es decir, las grandes diferencias en la velocidad de la propagación de una señal en el cable está dado por el dieléctrico que hay entre los dos conductores, entre su vivo y su tierra, y su GND o su polo negativo, si ustedes quieren. No es lo mismo utilizar un cable paralelo en donde el dieléctrico no es otra cosa que plástico, ¿ya?, que utilizar un cable coaxial en que el dieléctrico es más bien una especie de espuma, ¿cierto?, de polietileno, como tampoco lo es si el centro de su hueco es aire, como el caso de un Heliax. Si bien hay alguna diferencia, tal vez, no sé, entre los distintos materiales metálicos, esas diferencias están dadas más bien por su resistencia, por otros parámetros, pero no por la velocidad de la propagación del cable, en el cable de la señal. ¿Bien? Ok. Dicho aquello, yo históricamente he manejado 3 velocidades de propagación distintas, que son muy similares entre ellas, pero hay pequeñas diferencias que después se notan en la práctica. Una, el cable paralelo, común y corriente, ¿cierto? Que puede ser un UTP o cualquier tipo de cable no coaxial, digamos. Segundo, los cables coaxiales. Y tercero, los cables que están separados por aire entre ellos, como el Heliax. Bien. Entonces, siempre yo me he fijado o tengo como a la mano 3 valores de velocidad de propagación. Ahora, es distinto en el caso de un TDR de verdad, como por ejemplo el Tektronix. Veamos. En este instrumento, en el 5103, acá uno setea la velocidad de propagación. Y en este caso está en 0.6, es decir, 0.66, 0.67, 0.68. Si vuelvo atrás, 0.65. Ahí lo podría dejar como 0.55, 0.57. En fin, si ustedes se fijan, este es 0 punto algo y este es 0.0 punto algo. Es decir, aquí los decimales importan. No es lo mismo un 0,6 que un 0,69 o un 0,63 o un 0,58 con un 0,51. Es decir, los decimales son poquitos, el cambio de magnitud de velocidad de propagación es poquito, pero eso afecta muchísimo a la hora de las mediciones. Y eso lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar ahora, pero primero quiero referirme al tema de la velocidad de la luz, para que tengamos toda la base matemática de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a medir con nuestros cursores. Vamos. Bien, queridos amigos, he hecho un poco de orden, saqué los 2 osciloscopios y me quedé solamente con uno, porque en realidad con los 3 es exactamente lo mismo. ¿Y para qué vamos a alargar tanto esto? Sí, es lo mismo. Pongan atención con lo siguiente. Si yo le pregunto, ¿cuál es la velocidad de la luz? El 99.99% de las personas me va a decir 300.000
kilómetros partido por segundo, ¿cierto? Es lo que aprendimos de toda la vida, como dice por ahí un canal amigo. 300.000 kilómetros partido por segundo. Ok. Ahora, cuando estamos trabajando en electrónica, tenemos que ser un poco más precisos. Y esa velocidad, si bien está estandarizada como la velocidad de la luz, realmente no es tan exacto, ¿ok? Lo exacto son 292.792,458 kilómetros por segundo. Bien, eso es lo que hoy en día se sabe que es la verdadera velocidad de la luz. Perfecto. Ahora, esta velocidad está en kilómetros por cada segundo. Pero nosotros, como el objetivo es medir cables, no utilizamos cables de kilómetros, sino que utilizamos cables de metros, ¿cierto? De hecho, usamos desde centímetros hasta unos cuantos metros, hasta 100 metros. Un cable UTP no da más de 100 metros, ¿cierto? Perfecto. Por ejemplo, un cable eléctrico tampoco. Bien, por lo tanto, kilómetros por segundo no me sirve. Lo quiero transformar esto a metros, por lo tanto tengo que multiplicarlo por 1000. Y si lo multiplico por 1000, lo único que hago es correr esta coma 3 lugares atrás. 1, 2, 3. Es decir, la velocidad de la luz es igual a 299.792.458 metros por segundo. ¿Sí? Perfecto. Bien, discúlpenme. Me fui a hacer un asado con la perrita de la vecina que estaba ladrando. Y además volvimos al laboratorio nuevo. Pero no nos perdamos, por favor, concentración en esto. Entonces dijimos que 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz como estándar, ¿cierto? La que uno dice así de una. Y que hay una pequeña diferencia en la realidad, ¿cierto? Que vendrían a ser 299.792 kilómetros por segundo. Es decir, un pichintún menos. Bien, y eso lo transformamos a metros, ¿cierto? Y al transformarlo a metros, corrimos la coma 3 veces y decimos que la velocidad de la luz en un segundo recorre 299.792.458 metros. Bien, la velocidad en un cable es bastante similar a ella. Entonces, esta medida en segundos ya podemos ir sospechando que no nos sirve, ¿cierto? Porque es mucho. Un segundo, la velocidad que recorre una señal en un segundo es demasiado. Son 300 millones de metros en un segundo. Entonces no tiene ningún sentido. Nosotros nunca vamos a medir un cable de esa longitud. No es práctico. Por lo tanto, esta unidad de segundo ya me comienza a molestar. Bien. Nosotros normalmente vamos a medir cables de metros, con suerte cientos de metros, ¿cierto? A la hora de medir una caja de cable UTP, por ejemplo, ¿cierto? Que trae 305 metros. En una instalación eléctrica o en una línea de transmisión de DRF van a ser, no sé, 20 metros, 30 metros, 40 metros, en fin. Vamos a andar en ese orden de magnitud. Recordemos que hoy en día ni siquiera la planta externa de una telefónica tiene tantos metros porque ha sido reemplazada por fibra óptica. Por lo tanto, tiradas largas de cable hoy en día no vamos a tener. Siempre vamos a estar hablando entre los metros, decenas de metros y con suerte cientos de metros. Por lo tanto, esta unidad no me sirve para lo que vamos a hacer a continuación. No quiero alargar mucho el capítulo, pero créanme que estos segundos necesariamente tenemos que transformarlos a nanosegundos. ¿Perfecto? Porque ese orden de magnitud se va a corresponder con los tiempos que vamos a obtener de velocidad de propagación en los largos de los cables que normalmente vamos a utilizar, que normalmente vamos a encontrar en nuestras instalaciones. Perfecto. Bien. Segundo es por 10 elevado a 0, ¿cierto? Y nanosegundo es por 10 elevado a la menos 9.
¿cierto? Eso ya también lo hemos visto. La unidad, ¿para qué me voy a meter eso? Ya lo hemos visto. Ok, bien. Entonces, para transformar estos segundos a nanosegundos, lo único que tengo que hacer es correr la coma 9 veces, pero ahora en sentido contrario, hacia el otro lado. Perfecto, porque acá estábamos con de kilómetros a metros, ahí nos fuimos hacia la derecha, ahora como es negativo el exponente nos vamos hacia el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, entonces observemos lo siguiente. Esta es nuestra posición 0. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos quedamos acá. Por lo tanto, vamos a agregar un dígito, que es obviamente el 0. ¿Qué significa eso? Que la velocidad estándar de la luz vendría a ser 0,299, bueno, y todos los decimales que quieran ustedes, pues. 7, 9, 2, el que lo quiera hacer más exacto, 4, 5, 8 si ustedes quieren, metros, pero ahora por cada nanosegundos. Eso es real. Voy a borrar un poquito acá, si ustedes me lo permiten, para que esto no nos vaya entorpeciendo la medida. Borré el nanosegundo. Por cada nanosegundo. Perfecto. Yo ya les comenté que yo manejaba 3 tiempos de velocidad de propagación en cableado. ¿Ok? Mi primera velocidad de propagación la tengo para un cable paralelo común y corriente, ¿cierto? Cuyo dieléctrico es plástico, ¿cierto? Polietileno, qué sé yo. Y en esas condiciones, no importa si el cable es de cobre o es de plomo, en fin, porque ya les comenté que la velocidad de propagación no tiene mucha incidencia, es despreciable respecto al material conductor. Aquí lo que vale en la realidad es el dieléctrico. Perfecto. Entonces, en un conductor de polietileno, o sea, no conductor, sino que un conductor que tiene como aislación polietileno, la velocidad de propagación es un 66% a la velocidad de la luz en ambiente libre o a la velocidad de propagación de las señales en el aire. 66%. Esto es igual a, entonces, 0,66. ¿Sí? Muy bien. Y si hacemos esta división, entonces tenemos que 0.299792, lo voy a dejar hasta ahí nomás porque muchos decimales no tienen ningún sentido, por 0.66 me está indicando, no sé si esto lo van a ver en cámara, pero créanme, me dice que la velocidad de propagación va a ser igual a 0,1978. 1978, ¿qué cosa? Metros por cada nanosegundo. Perfecto, ya tenemos la primera BP. Vamos a la segunda BP. La segunda BP la tengo para un coaxial, en que normalmente su dieléctrico es teflón. Vamos a ponerle aquí teflón. Y en el teflón, las distintas tablas de los TDR de verdad, de hecho yo estos valores los saqué del Tektronix, me dice que para este caso la velocidad la velocidad de propagación se corresponde a un 70%. Por lo tanto, esto me significa que debo multiplicar ese valor por 0,7. Y esto es equivalente a decir que la velocidad de propagación en un conductor cuyo dieléctrico es teflón se corresponde a vamos hacia arriba, 0.70. Enter. Entonces la velocidad de propagación en este caso es 0,7
2098. ¿Qué cosa? Metros partido por nanosegundos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que esto con el osciloscopio? Tranquilen, John Wayne, ya vamos para allá. Tercera velocidad de propagación en un cable HELIAX, en un cable cuya separación es aire, también llamada helicoidal. Entonces, en un cable helicoidal, la velocidad de propagación obviamente es más cercana a la velocidad en el aire. Y si revisamos las tablas de los TDR de verdad, me dice que es el 98%. Miren que casi se acerca al 100%. Por lo tanto, esto es 0,98 y por lo tanto la velocidad de propagación va a ser igual a, vamos a calcularlo por 0,98, me dice que es 0,2937, ¿qué cosa? Metros partido por cada nanosegundo. Y ahí tengo los famosos 3 valores que les vengo conversando desde hace rato ya. Bien. Estos los voy a anotar acá arriba. Vamos a borrar todo esto. Entonces vamos a tener que la velocidad de propagación en polietileno es igual a 0,1978 metros por cada nanosegundos, que la velocidad de propagación en teflón es igual a 0,2098 metros partido por cada nanosegundos. Bien, y vamos con la tercera. La velocidad de propagación en un HELIAX es igual a 0,2937 metros por cada nanosegundo. Perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo yo podría calcular el largo de un cable de una manera electrónica? Súper fácil. Observen. Coloco mi cable, le inyecto, o sea, tomo mi cable, le inyecto una señal que viaje por el cable, ¿bien? Y espero que esa señal vuelva. Y la escucho. Y me fijo cuánto se demora. Entonces, el largo de mi conductor va a ser igual a la medición en nanosegundos por mi factor de velocidad de propagación, característico para ese conductor, por 0,5. ¿Por qué 0,5? Que es lo mismo que un medio. Porque si yo estoy en el extremo A del cable, tiro el pulso viaja, se encuentra con esa desadaptación de impedancia que podría ser su fin, o un cortocircuito, o un circuito abierto, la señal se va a reflejar y va a volver, ¿cierto? Es decir, esa señal, lo que tardó en regresar al punto A, recorrió 2 veces el cable. Por lo tanto, hay que multiplicarlo por la mitad, que es lo mismo que multiplicarlo, que multiplicar 0,5, o bien todo esto dividirlo por 2, da lo mismo. Porque si no hago este ajuste de multiplicarlo, o dividirlo por la mitad, o multiplicarlo por 0,5, el largo del cable me va a dar el doble. Porque la señal, lo mismo que se demora en ir, tarda en regresar. Por lo tanto, hay que dividirlo por 2. Espero que eso se entienda. Entonces, súper fácil. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a utilizar el TDR que construimos, le vamos a colocar una T, le vamos a colocar los perritos, los cocodrilos, en esos cocodrilos vamos a colocar un cable y vamos a ver cómo se deforma la señal del TDR. Perfecto. ¿Visto eso? Vamos con los cursores, y ahí nacen, ahora aquí entran los cursores. Con los cursores vamos a ver cuánto es el tiempo de esa deformación. Sabiendo ese tiempo de formación, que es la medición en nanosegundos, lo vamos a multiplicar por el factor que corresponda según el cable que estemos utilizando. Y a todo eso lo vamos a dividir por 2 o multiplicar por 0,5. ¿Se entiende? Y con eso, ¿qué vamos a tener? El largo del cable. Eso dice la teoría. Vamos a ver si se cumple en la práctica. Vamos con aquello. Bien, queridos amigos, vamos a la experiencia entonces. Atención con esto. Observen lo que vamos a hacer paso a paso.
En el osciloscopio ya tengo conectado el TDR alimentado desde el propio osciloscopio, ¿cierto? Con la T, que les comenté en el capítulo anterior, y tengo un terminal BNC de salida libre. La señal del TDR entra a la T, pasa al osciloscopio y la misma señal la tengo acá en la salida. Esa señal la tengo acá, en la pantalla. Una de las primeras cosas que voy a hacer es referenciar esa señal. Y para referenciarla es un tema que no hemos visto aún en este curso, viene en los siguientes capítulos, cómo dejar una señal de entrada como referencia, una suerte de memoria pero en pantalla, ¿ok? No es capturar la señal y guardarla en un archivo, no, solo dejarla en el display, en pantalla. Referencias, lo que quiero hacer es referencia 1 del canal 1, le vamos a decir clear porque debe haber algo, perfecto, la borré, y ahora sí, la que está en pantalla, save to ref, perfecto, veamos si eso quedó bien. Desactivo el canal 1 y ahí me quedó en pantalla. Como ustedes pueden observar, quedó en un tono cafecito, digamos, no sé, marrón, no sé cómo dirán ustedes en su pantalla, que de hecho le podríamos cambiar tal color, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la referencia en sí. Lo que tengo aquí, entonces, es una referencia de la señal que capturé en esa referencia 1. La señal no está, porque tengo el canal desactivado, pero lo puedo activar y va a ser exactamente la misma. Ahí está. Si ustedes se fijan, lo amarillo tapa lo café, porque obviamente es la misma señal. Muy bien, entonces, ahora lo que tengo acá es un pedazo de cable paralelo. No tengo idea qué paralelo es, me tenga que un 2x18, porque es más gruesecito que... Sí, no es 2x20, es 2x18. Si está más o menos nomás, lo vamos a pelar un poquito aquí, a ver. Vamos a cortarlo acá. Vamos a Estaba medio rarífico eso. Ahí, pum. Y ahí, por ahí sí. 1, 2, fuera. Y ahí sí. Ahí tengo los dos terminales. Por el otro lado está abierto. Y ahora lo voy a colocar en los cocodrilos, en los alligators, ¿cierto? Ahí, perfecto. Bien, y ahora este conector BNC lo vamos a colocar en la boca libre. No, pero antes de aquello, estando en la pantalla la señal original, vamos a sacar los cursores. Modo on, manual, y lo que me interesa aquí son los trazos verticales. Vamos a seleccionar los X. Vamos a dejar entonces el primer trazo, el AX, lo vamos a dejar justo en donde está el pico de subida. Ahí, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Se entiende? La base de tiempo horizontal la vamos a ampliar un poquito para que esto me quede más claro. Ahí lo vamos a dejar justo arriba, justo en el pico. Bien, ahora sí, vamos a colocar el cable, el conector BNC a la T. Y miren, observe lo que sucedió. Se corrió todo. ¿Se dan cuenta? Apareció un nuevo pico en la señal. Veamos qué distancia hay desde ese pico que apareció, este pico nuevo. Voy a hacer un stop. Stop. Ahí. Desde ese pico nuevo que apareció hasta el siguiente. Observen. Voy a tomar el A, que lo tengo acá. El A lo tengo aquí, ¿cierto? Bien, lo movemos entonces hasta donde apareció ahora, una vez que le conecté el cable. Hasta ahí. Y me interesa saber la diferencia, el delta que hay con este pico nuevo que apareció. Por lo tanto, ahora voy a seleccionar el otro cursor, el V. Y corro el V. Y lo tengo ahí. ¿Cierto? Desde ese pico hasta ese pico. Estoy midiendo este tiempo en el X. Si ustedes se fijan acá, en la pantalla de cursores, me dicen dónde está el trazo A en X, dónde está el trazo B en X y el delta en X, que en este caso son 19 nanosegundos.
A ver si me deforma un poquito la señal. Vamos a dejarla lo más centrado posible. Ahí sí. Bien, vamos entonces con el cursor B. A ver, ¿cuál estoy moviendo? Acá, el B. El B lo vamos a dejar en donde termina el pico. El pico de acá. Ahí, perfecto. Vamos con el A, en donde termina el otro. Por ahí, ¿no? Sí, ¿y cuánto dice que tengo? 18,5 nanosegundos. Ese es el valor, 18,5. Muy bien, 18,5 nanosegundos es esa alteración de picos que tengo, ¿correcto? Que se corresponde con la desadaptación de impedancia final. Por lo tanto, con eso podemos determinar varias cosas. Veamos. ¿Qué tenemos? Dijimos que, vamos a poner esto acá. Dijimos que la longitud del cable iba a ser igual al valor en milisegundos medidos, es decir, 18.5, que es lo que acabamos de medir, ¿no? Por la velocidad de propagación, que en este caso es un cable de polietileno, ¿no? O poliuretano, no de teflón, que es 0,1978 por 0,1978 por 0,5, por la mitad, ¿cierto? Por 0.5. Y según la calculadora, me dice que el cable debería ser de 1,82 metros. Veamos si es verdad. Acá tengo una wincha de medir. Y vamos a sacar el cable. Vamos a partir en el conector. Y lo vamos a medir. 1.70 y me dice que debería ser de 1.80. Perdón, es decir, tengo un error de 10 centímetros. ¿Por qué tengo ese error? Fácil, por la velocidad de propagación que estamos utilizando, que es genérica para cualquier cable. En realidad lo que yo debería hacer es ir al datasheet del cable y utilizar el valor de propagación que me dice el fabricante que tiene este cable en particular. Pero si ustedes se fijan, el error es mínimo. Hagamos lo mismo ahora, pero con un coaxial. Vamos a hacer lo mismo. No necesito eso. Vamos a ordenar. Acá. Bien, acá tengo un coaxial. Ese coaxial lo puedo colocar directamente entonces en el VNC, ¿no? Vamos. Sí, lo vamos a colocar directamente aquí en el VNC. Perfecto, ahí está. Ok, observemos entonces la pantalla. Vamos a abrir un poquito. Voy a mover hacia abajo. Y aquí tengo las deformaciones. Vamos, miramos con los measures. Perdón, con los cursores. Tengo el cursor A. Lo vamos a dejar en ese pico, acá abajo. Ahí. Voy a ampliar un poquito la base de tiempo horizontal para que me quede más exacto. Ahí. Ahí sí, estoy corriendo el A, ahí justo en el pic, perfecto, vamos con el B, seleccionamos B, vamos con el otro, ahí mismo, y me dice que tengo un delta de 16,4 nanosegundos, 16.4. Calculemos, ¿qué tenemos? Borramos todo, 16.4 por la velocidad de propagación, pero ahora en un coaxial. Es decir, por 0,2098, por 0.2098 y por 0.5. Enter. 1.72 metros. Veamos, lo retiramos. 1.72 lo retiramos y lo medimos. 1.72. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y tiene 1.80, es decir, un error de 6 centímetros. Nuevamente lo mismo. Habría que ver la velocidad de propagación que tiene este cable en particular, pero si ustedes se dan cuenta, las longitudes que ya son bastante precisas dentro de lo que podemos notar, ¿no? ¿O no? Ahora observen lo siguiente. Voy a volver al cable paralelo. Vamos a colocar el cable paralelo en el terminal.
vamos a pelar el extremo final. Vamos a deschaquetar. Voy a sacar acá y vamos a sacar acá. Perfecto. Ahora vamos a la pantalla. Observen lo siguiente. Si ustedes se fijan, acá tengo los pics que, bueno, lo mismo que teníamos hace un momento atrás, ¿no? De hecho, si movemos eso ahí y movemos el otro cursor acá, debería estar los 19 nanosegundos, más o menos, ¿no? Ahí está, 19 nanosegundos, perfecto. Pero observen la forma, observen cómo se deformó la señal en realidad. Recordemos que la que está en cafecita es la original, ¿sí? Bien, ahora lo que voy a hacer es cortocircuitar el extremo. Miren, se va hacia abajo. Voy a subir un poco. Ahí. Voy a abrir un poco la escala, la sensibilidad vertical. Ahí. Voy a separar el cortocircuito y se va a ir hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Si está hacia arriba, la deformación es un circuito abierto al final. Pero si lo uno, la deformación se me va hacia abajo. Que es otra característica que podríamos determinar con el osciloscopio, utilizándolo como pseudo TDR, utilizando el circuitito este que hemos construido. Queridos amigos, yo creo que en lo que es cursores no da para más. A lo mejor podríamos hacer la misma medida con el Rigol, con el 1054, como para hacerlo con otro osciloscopio. A ver si tenemos los mismos 18,5, 19 nanosegundos que obtuvimos con este. ¿Les parece? Hagámoslo rápidamente. Conectamos esto, entonces en el osciloscopio lo energizamos. Acto seguido vamos a retirar esto que habíamos puesto. Vamos a hacer un auto. Vamos a ampliar un poco la base de tiempo horizontal. Ahí está nuestro pic. Muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a colocar entonces ahora nuestro cable, el paralelo dijimos, ¿cierto? Ahí tenemos la deformación que hemos tenido toda la vida y sacamos ahora los cursores. Cursor está en modo off, lo vamos a dejar en modo manual. Ahí seleccionamos manual y están en vertical, perfecto. Canal 1, perfecto. Vamos a seleccionar el cursor A y aquí lo tenemos ahí, lo vamos a dejar justo en la cresta, justo en esa cresta. Ahí. Ahora nos vamos a ir a la otra, pero con el cursor B. Selecciono el cursor B, vamos a la otra cresta y por ahí están, miren, 18.4 nanosegundos. Si ustedes se fijan, si observan, es exactamente lo mismo. Es decir, los valores que estamos obteniendo se van correspondiendo de una máquina a otra. Esa es una de las principales funciones que tiene el uso de cursores, de poder medir desde un punto A un punto B específico que yo los defino, que no los define la máquina. Es de gran ayuda para muchas medidas, como por ejemplo esta. Queridos amigos, espero que les haya quedado claro el concepto de uso de cursores. Vamos avanzando a poquito en este curso. Hoy día también se subió la prueba del capítulo 6. Seguramente mañana se va a subir la de este capítulo, la del capítulo 7, y vamos avanzando a poco. Mi nombre es Brian Nasser, como siempre un gusto estar con ustedes viendo cositas, viendo algunos detallitos de estos instrumentos que tanto los necesitamos y que tanto deseamos también. Recuerda que estamos regalando un osciloscopio, el DS1054 de Rigol, gracias a Tesel, que es el distribuidor oficial de Rigol en Chile. Mi nombre es Brian Nasser, este es el canal Nasser Electrónica. Si te quieres unir como miembro a este canal, encantadísimo y te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, hasta una próxima entrega. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Tesel, distribuidor oficial de Rigol para Chile.